Para mí es un privilegio venir aquí y también he aprendido bastante con estas presentaciones. Tenía presentado una presentación, pero viendo un poco el debate, he querido hacer una previa, aprovechando unas imágenes que tenía. Y bueno, porque, por ejemplo, para crear un poco de debate, ¿no? Porque antes el compañero ha hablado de los 33 millones de automóviles, pero esos 33 millones, un buen día, que es la vuelta del verano o la salida del verano, ¿cuántos coches se mueven? Y se mueven entre 12 o 13 millones. Es decir, que la gente tiene 33 millones, pero sacarlos, el día que se sacan más coches solo se sacan 13 millones. Es decir, que hay muchos coches aparcados en casa y que se sacan de vez en cuando. Y también un poco, él hablaba también esto de la eficacia. Y un poco... por eso hablamos de modelos de oferta. Creo que hay un tema que es que el punto de equilibrio es la congestión. Y acerquémonos a eso. Vamos a ser muy eficientes para gestionar la congestión, pero la congestión es el punto de equilibrio. Y eso yo creo que hacer más infraestructura, por eso me gustaba el tema de aprovechemos los recursos bueno, hubo la intervención anterior. Antes ha habido una intervención anterior que ha hablado de las ciudades poco densas. Aquí hay muy conocida, es uno de esos gráficos muy conocidos, en el que se hace una correlación del consumo de gasolina y la densidad. Y lo que se pone en evidencia es que la baja densidad genera mucho consumo de coche. Y luego está Hong Kong, que es la ciudad que está al final, que es esa muestra. Y que hay dos modelos de ciudad. La ciudad que se adapta al transporte público, como lo hizo el Plan de Estocolmo, en 1950, diseñaron la ciudad, hicieron el plan de transporte y luego hicieron el plan de la ciudad. Sí, ya lo hicieron conjuntamente. Y luego tienes una ciudad norteamericana donde tienes el downtown y luego la baja densidad, que por tanto, evidentemente, uno está condenado a tener un coche. Si en Estados Unidos no tienes un coche, tienes una depresión. Por tanto, está claro que, en cambio, en Estocolmo se puede vivir. Yo he estado, por ejemplo, en Tokio, y en Tokio puedes moverte perfectamente por todo el país en transporte público. Y no necesitas el coche. Además, el alquiler de una plaza de parking en Tokio vale 1.300 euros al mes. Así que vale la pena pensárselo. Y luego aquí he hecho una comparativa. Los Ángeles, que es la ciudad autopistera mayor, pasa una cosa que, fijaros, os he puesto la misma ciudad. En 1925, esa era la red de tranvías. ¿Vale? La ciudad de Los Ángeles, en 1925, estaba preparada para el ferrocarril y el tranvía. Tenía el ferrocarril y el tranvía, y se ve en la parte central. Y luego, pues las petroleras compraron las empresas de transporte público, las cerraron y vendieron coches, ¿no? Y vendieron autobuses. Y, evidentemente, pues se generó una ciudad autopistera y ahora bueno, esto ya es un poco antiguo, pero se han empezado a hacer ensayos de volver a hacer transporte público en algunos ejes, de poner trenes o tranvías en las partes centrales, ¿no? Y es un poco esta ida y vuelta, depende de la forma de la ciudad. La otra es, cuando antes nos hablaba del autobús, ¿no? El bus, que va de los 0 a los 10.000 vehículos hora. Antes nos hablaba de los 7.000, 8.000 por línea. Bueno, claro, el autobús, a mí me hace gracia cuando él dice esto, que yo he ido a muchos cursos de proyectación urbanística, y dicen, vamos a poner un tranvía de este punto a este punto. Y tú haces un gravitatorio, miras cuánta población hay de ese punto a ese punto, y te das cuenta que ahí nunca va a haber un tranvía, porque para que haya un tranvía hay un mínimo tránsito. Y cada modo de transporte va asociado a un volumen de tránsito. Tú tienes el autobús, el metro ligero, el metro y luego las cercanías, ¿no? Todo el ferrocarril. Por tanto, en función del número de paradas o de las distancias y el número de viajeros que tú crees que vas a captar, primero por el gravitatorio y luego por el reparto modal, pues puedes hacer una aproximación de cuál es la infraestructura que tú necesitas. Pero también ha sido muy interesante hoy porque Sevilla hace un paso adelante haciendo líneas express. Ahora, Antonio planteaba de hacer alguna otra línea, pero seguro también se podría hacer un salto de escala con unas líneas express implementadas con la eficacia de la compañía de transportes de la ciudad de Sevilla. Y eso podría hacer un salto de escala, ¿no? Eso es un tema que se podría plantear. Entonces, claro, y entonces uno se pregunta con todos los coches que van por el famoso puente con el carril reversible. Y hablamos del 1,4.
Mirad, aquí os pongo un ejemplo. Este es el estudio de una variante de Tarragona. Cuando se hicieron los estudios de movilidad, siempre daban, porque si tú les pones un tramo de una autopista que circunvala la ciudad, aquí tenéis, no sé si funciona esto, perdón, ¿qué he hecho ahora? En principio, pues este es el centro de la ciudad y tú les pones un sistema alternativo, evidentemente se llena y por tanto se justifica la variante. Si ahora ponemos el mismo sistema actual, ¿qué ha pasado? Hemos rellenado la ciudad de autopistas y evidentemente se han llenado de coches. Claro, si nosotros vamos ofertando más espacio para el coche, vamos a tener más coches. Pero en el fondo, si miramos este trozo, es este trozo de aquí, que ya se diseñó para que fuese así. Por tanto, aquí vamos, y luego, esta es la ciudad de Valencia, en el 76 se planteaban estas autopistas con los nudos y ahora hay unas grandes plazas porque se habían diseñado esos espacios. Esta es la 9 de julio en Buenos Aires, que para cruzarla, no sé si alguno de vosotros lo ha cruzado, seguro que sí, son 20 carriles, necesitas dos ciclos semafóricos, ¿no? Pero cuando llegas al final, solo hay uno de los carriles que está ocupado, los de la ida, los de la vuelta por la tarde. Por tanto, siempre se diseña para el momento crítico. Entonces, claro, diseñar para el movimiento crítico siempre pues, nos da... Entonces, claro, no queremos congestión. Todo diseñado para el momento más crítico. Entonces, hacemos un desarrollo de una cantidad de espacio viario bestial. Esto era Atocha en el 76. No sé si acuerdan algunos de ustedes. Esto es Atocha hoy, ¿vale? Y esto es la comparativa. La pregunta es, bueno, evidentemente se ha hecho transporte ferroviario, se ha hecho una apuesta subterránea, pero evidentemente la ciudad se puede diseñar de otra manera. Y uno de los temas claves es el reparto modal. Claro, y otra cosa, tengan en cuenta ustedes, aquí tienen el cuerpo humano, que es un territorio, esto es un territorio, ¿vale? Y ahora ustedes hacen esto, que es una gran variante. ¿A dónde vamos? Pues mire, vamos aquí. Porque evidentemente en las entradas y salidas de esta variante está el caos. Y en el fondo, en el momento que hacemos este paso, estamos obligados a hacer todo esto. Cuidado, no es hacer la variante, es hacer la variante y toda la capilaridad. Por tanto, cuidado cuando planteamos una variante. Eso es un tema que va asociado. Y la otra es para el puente. Claro, lo más eficaz es que la gente vaya en autobús. Porque esto es una foto que hicieron, no es muy buena calidad, pero 75 personas. 75 personas puestas en un autobús lo llenan, ¿vale? Y ocupa esto. Estas 75 personas, la ocupación... Yo no estoy muy de acuerdo con 1,40, estamos más con 1,20. 1,40 es cuando se fuerza mucho y puedes llegar un poquito más, pero no vas a esa variabilidad de rellenar el coche no funciona. Lo has dicho, es decir, no funciona porque casi todos van con una sola persona. Estas 70 personas a 1,20 son 60 coches. El espacio que ocupa un autobús o 60 coches, ya ves la diferencia, está clarísimo, solo que una pequeña parte de la gente que va por aquel puente fuese en transporte público es la manera más eficaz de gestionar la congestión. Porque al final siempre vamos a encontrar ese punto de equilibrio. Por tanto, el coche es el modo de transporte. Evidentemente, lleva puerta a puerta si tienes dinero, pero es el menos eficaz en cuanto a la ocupación de espacio. Esto es en Madrid, en Plaza Castilla, y esto es París. Yo me acuerdo que tenía una amiga que era asesora en París del alcalde, de Bertrand Delanoë, que casi fue candidato a presidente de la República, que entró en junio y en julio puso carriles de bus. Y los pintó y los ejecutó en nada. Entró en junio y en el mes de julio los ejecutó todos, pero él tenía la cabeza. Y este era el paso del carril. Aquello que se quejan y todo, pero bueno, hay un momento que finalmente se ganó un espacio para el coche. ¿Por qué? Porque el punto es la congestión. Esto es en Barcelona, en la Gran Vía, hemos puesto 2 carriles de bus. 2. Había 5 carriles de coche y hemos puesto 2 de bus, porque hay uno para el autobús, otro para los taxis y además para que se puedan adelantar en las paradas. Por tanto, hace 10 años hubiese sido inimaginable
imaginable que a alguien se le ocurriera que de 5 carriles 2 los destinásemos al bus. Es mucho más eficaz. Nosotros ahora vamos a hacer la diagonal, vamos a poner un tranvía. Es mucho más eficaz el tranvía porque al final vamos a poder eliminar 12.000 coches perfectamente, sin ningún problema. Evidentemente en la zona central de la ciudad. Y bueno, la otra gran estrategia que hemos utilizado estos últimos 4 años ha sido poner carriles bici. Si tú pones carriles bici es una manera de irle quitando carriles al coche, porque el punto de equilibrio, repito, es algo justo. Bueno, pues esa es un poco la estrategia. En Barcelona el 60% del espacio se lo dejamos el coche cuando en reparto modal solo le toca el 20% de trayectos. ¿Por qué eso? ¿Por qué no le damos el 20% del espacio? Pero claro, como es un modo que ocupa mucho espacio, pero bueno, solo que le quitemos un poco, podemos mejorar mucho la calidad del espacio. En el área metropolitana, aquello que por las mañanas nos dicen, las rondas están colapsadas, 1 hora de cola, y la foto es la misma cada día. Ahí el trabajo más aburrido que hay es de un señor que cada mañana repite exactamente lo mismo. Lo único sí que es interesante es la gestión de los accidentes, que es la gestión de esos puntos críticos. Pero esto es lo que llena las rondas. El 10 o 15% de la gente que vive en el centro de la ciudad y que va a trabajar en polígonos o que vive en una zona urbanizada de baja densidad y va a trabajar en el centro de la ciudad. Y eso es lo que nos colapsa la ciudad. A mí me gustaría saber esa ronda de Sevilla. La pregunta es de dónde van y a dónde vienen esa gente, porque es la gestión que vamos a hacer va a ser esa. Nosotros hicimos la peatonalización, tuve el honor de hacer la peatonalización del barrio de Gracia, bueno, que son peatonalizar calles, básicamente fue echar los coches. Hicimos esa simulación de tráfico con microsimulación y al final nos dimos cuenta, cargamos el coche para ver cuántos habíamos puesto, habíamos quitado 1.500 coches y pasábamos, de los que pasaban por la red básica, que son estas calles, era el 93% y el otro era el 7%. Antes era el 89% y el 11%. Hicimos pasar un 4% de las otras calles a la otra y hubo unos 1.500 que desaparecieron. Pero la calidad del espacio público y la mejora fue bestial. Por tanto, aquí era más un tema de carga y descarga, no de flujo. Eso también es otro tema importante. Esto es lo que hicimos del Prat, del honor de que a veces haces proyectos en transporte, haces muchos estudios y van allí a una estantería. Estos se han ejecutado, una parte de ellos, porque el intercambiador que hay aquí, que es el que tenía que haber, este todavía no se ha construido. Pero bueno, lo que es importante es empezar a entender que para mejorar la calidad tienes que hacer espacios por donde pase la bicicleta, espacios por donde va el peatón, que a veces es en bulevar y coexisten, y a veces es un espacio peatonal y la red básica para el coche. Y esta es la gestión que hay que hacer en cualquier ciudad. Porque para la creación de estas redes, el automóvil y su uso es el problema. No por cuestión de capacidad de circulación de la vía, sí por el aparcamiento en calzada. Ese es el tema. Y es necesario evaluar hasta qué punto estamos dispuestos a pagar por la mejora de esa calidad del espacio. Ese es el punto. Y os pongo un caso, ahora no me acuerdo, que hubo una discusión en un bulevar, que es, ¿cómo es? No sé si era en Burgos o en Logroño, que se hizo una peatonalización y la gente no lo quería. Esta calle no llevaba así, en Gamonal. Era un espacio que ya funcionaba bien con la carga y la descarga. Y básicamente es que la gente no estaba dispuesta a aparcar debajo y sobre todo porque había un especulador detrás, que es un poco el tema central. Pero a veces un poco la gestión es compleja, no es un tema de flujos. Y la otra cosa que os quería hacer una reflexión, en el Prat hicimos una reflexión. Escenario actual, escenario todo supermanzanas, que era el esquema que teníamos, con toda la oferta buena, la oferta de bus y metro, la mejor. Porque hay que pensar, decir, voy a hacer la mejor oferta. ¿Cuál sería? No cuesta nada pensar. A veces hay gente que tiene pereza mental, pero después lo ejecutas o no. ¿Dónde pones los recursos? Pero pensarlo, no tendría que ser, pero pensarlo bien, como decía él, no dibujar 4 líneas de estas que dibujamos, no, sabiendo de dónde van a dónde van. Lo pensamos bien, hicimos un estudio y pasábamos de transporte público de 79 a 90.
Después hicimos otra hipótesis, que es que la gente, la mitad que se mueven dentro del Prat, una ciudad de 70 o 80.000 habitantes, la mitad que ahora iban en coche fuesen a pie. Los que se muevan fuera no, pero los que iban dentro sí. Y eso nos dio este incremento de oferta, ¿no? Porque pasábamos de 293 a 318. Al final, lo que vimos es que el reparto modal pasábamos del escenario actual 48, 13, 39, a pie, transporte público y vehículo privado, a 52, transporte público, 14, 33. Pasábamos del 13 al 14, del 39 al 33. Aquí no hacíamos mejoras de los que salían fuera, porque era una parte importante. Lo que sí que poníamos en evidencia es que un pequeño cambio en el reparto modal es mucho, ¿vale? Y eso es un poco una reflexión que os quiero hacer. Y que vale la pena pensar el paso de ese 13 al 14, para saber lo que podemos hacer y lo que no. Y luego, en la corona metropolitana, ese reparto, esto lo hicimos en 96, hace tiempo, pues había un pueblecito que es Sant Fos de Capçanet, no, había este de aquí, que era Santa María de Martorelles, tenía un 1% a pie, un 8% transporte público y un 91% a coche. Básicamente es porque sus calles no tenían aceras, no era agradable pasear por sus calles, por tanto, la mejora del modo a pie es tener calles fáciles para caminar y el transporte público va por un tema de bandas. Barcelona sería el 40 en municipio, 35-25 en la primera corona, 25-10. Lo que teníamos que mirar de transporte público eran cuáles los que estaban por debajo de 10, porque tenían algún problema. Y es ahí donde podemos, un pequeño cambio del reparto modal, todo lo que mejoremos a pie y todo lo que mejoremos en transporte público, se lo estamos quitando al coche. Ese paso de la línea, gente que antes no iba en esa línea, bueno, pues esos los hemos capturado. Y esa es la estrategia. Y entonces, un poco cuando os he planteado eso, ahora entraríamos en lo que estamos pensando en Barcelona, ¿no? Entonces, en Barcelona, ahora tenemos todo esto del Smart y del Kick Urban Mobility. Bueno, Barcelona se ha puesto de moda. Bueno, pues porque hemos hecho la red ortogonal, hemos empezado a poner carriles bici. Bueno, otras ciudades han hecho cosas mucho mejores, pero una ciudad grande de 4 millones, un entorno metropolitano de 4, hizo un paso. Entonces, os quería plantear una reflexión. Para mí la reflexión es rondas, para que entendáis, aquí es la zona más densa, y luego hay un ámbito metro y tranvía, que es esta zona. En esta zona tenemos metro y tranvía, por tanto, y luego evidentemente tenemos autobús, que tenemos que mejorar. Ese ámbito puede ser competitivo al coche, ese ámbito en gris. Luego tenemos la zona verde, que es la zona que tiene contaminación y que es objeto de observación. Nos están poniendo multas porque no cumplimos. Y luego tenemos el área metropolitana, ¿no? La AMB. También, por tanto, tenemos un problema administrativo. Bueno, en este entorno, nosotros lo que hemos hecho es, y esa es una reflexión que quiero que os quede, que tendríamos que hacer esa reflexión en Sevilla, es mirar Barcelona, que sería el núcleo más urbano, ese está bien servido. Luego hay un ámbito, es Barcelona y los municipios de ese conurbado que tienen buena oferta de transporte público, de metro y de tranvía, ¿vale? Y luego están los que están fuera. Pues miren, este más este, si los coches que se mueven por Barcelona y los que se mueven por Barcelona y por los municipios de al lado que tienen buen servicio o que lo pueden tener, suman casi el 70%. Por tanto, nosotros podemos gestionar como mínimo el 70% y bajar un 20% de ese 70% es el gran objetivo. Nos pusimos este ejemplo. Pero miren, en transporte público van 1.381.000 en Barcelona, pero hay 821.000 que van en Barcelona por dentro de Barcelona. Se mueven por dentro de Barcelona 821.000. Al lado, 440.000. Y luego, por las afueras, 557. Ustedes tienen que tener los números, para eso sirve esa encuesta que esta mañana les contaban, para saber, pero tienen que definir el ámbito primero de cuál es el buen lugar donde pueden tener servicio.
y hagan los números para ese ámbito, para el buen núcleo, para ese ámbito ampliado y para el resto. Y a partir de aquí ejecutemos. Nosotros hicimos esta apuesta. Y una vez hecha esta apuesta, claro, falta una decisión política. El vehículo privado siempre se congestiona. La tecnología no soluciona ni soluciona el problema. La reducción, medidas de reducción de tránsito, restricción física, le quitamos espacio, le ponemos carriles bici, le ponemos carriles de otra cosa, pero no vamos a eliminar el coche. La ciudad sin coches es una tontería, es una banalización, siempre va a haber coches. Hasta el barrio más ecologista, como es el barrio de Freiburg, hay un barrio que es de los más ecologistas, el 10% van en coche. Pero una cosa es ir el 10 y otro el 50 o el 60 o el 70. Nosotros podemos pasar en Barcelona es el 19, pero en el área metropolitana es casi el 50. Podríamos bajar un porcentaje de esto importante. Y eso es lo que nos cambia las ciudades. Pero para eso tenemos que tener alternativas al vehículo, transporte público, movilidad no autorizada y un uso racional del vehículo privado. Entonces nosotros, nuestra apuesta es empezar no con ese discurso, es que todos los coches vienen de afuera, que no se puede, que hay que hacer no se sabe qué. No, vamos a contar. Primero, esto es 70, vamos a actuar sobre todo aquí, luego vamos a ver cómo gestionamos esto. 20%, un objetivo, son 164.000, 88.000, 111.000, ¿vale? Los tenemos acotados. Saben ahora que Barcelona ha apostado por la zona de bajas emisiones, ¿no? No sé si lo han oído, todas las ciudades hacen lo mismo. Zonas de bajas emisiones, objetivo, 150.000 de reducción. Empiezan por 50.000 y vamos a 150.000. Bueno, pues estamos en estos órdenes de magnitud, pero no va a ser suficiente. Pero por ahí estamos. Ese 20% es un orden de magnitud, me parece interesante, porque lo importante es cómo capturar estos 364.000. Pero lo más importante es haber planteado bien el tema. Y cada ciudad tiene que plantear el tema con sus modos, con su estrategia, con sus ámbitos y con su gobernanza. Y una vez hecho eso, bueno, pues hay la zona de bajas emisiones y luego zonas de protección especial, carriles busbao, regulación de los peajes, supermanzanas, pero vayamos un poco más allá. Zona de bajas emisiones. Las rondas es un problema de gestión. Lo empezamos el 1 de enero. En abril vamos a medir y luego en mayo vamos a hacer un primer balance. Vamos a ver dónde estamos, pero al menos hemos puesto la maquinaria para empezar a gestionar eso. Eso es un gran paso. Y cuando hacemos esto de las reducciones, lo que tenemos que empezar a ver es qué mejoras. Conexión de los tranvías por la diagonal, la línea 10, el paso directo del tranvía, conexión de tramos, y vamos calculando incrementos por cada uno de ellos. Y al final dices, bueno, voy a captar el 20% de coches en la conexión a los tranvías, 23.000. Puedo hacer el 30% en la zona franca, 7.500. Estos son estudios de transporte que se han hecho. Todo eso nos captura 62.740, cuando nosotros tenemos los 164 de Barcelona, los 88 del conurbado, más esos 62.000 que capturamos con lo que ya hemos previsto que vamos a hacer. Nos quedan 190.000. Como todas las ciudades metropolitanas, como es el caso de Londres, con la congestion charge, o lo de Estocolmo o Milán, son ciudades que han hecho eso, ¿cuál es el gran qué de esas ciudades? Que con la tasa de esa congestion charge han pagado la mejora de la red de transporte público. Y el gran éxito que valora la gente en Londres o en Estocolmo es la mejora de la red de autobús. Y se ha hecho una red de autobús metropolitana. Nuestro reto ahora es hacer la red de autobús metropolitana más estas y otras mejoras ferroviarias. Más la restricción, porque la tendremos que hacer. Y luego está lo de fuera. Otro tema, Park and Ride. Miren, con el 100% del Park and Ride capturamos 10.000. Eran 111.000. El Park and Ride de coches es poco efectivo, es muy importante, pero es poco efectivo. Es mucho más importante el capilar del Park and Ride con el patinete y con la bicicleta en cada parada, donde tú vas con tu patinete o tu bicicleta, subes al tren y cuando bajas sigues por el tren por la ciudad. Ese tipo de intermodalidad es mucho más impactante, como ya han visto los países del norte, que el gran Park and Ride
en no sé cuántas estaciones. Nosotros, en el área metropolitana, solo capturamos 10.000, ¿vale? Por tanto, más la mejora de la capacidad de las cercanías, tenemos 50.000. Nuestro punto más flojo es estos 61.000 que ahí tenemos que hacer con el sharing, car sharing y otras modalidades, y los 190 con una mejor red de autobús metropolitana. Pero para eso, el gran problema es el problema de la gobernanza. Tenemos una compañía, otra compañía. En Barcelona se hizo la unificación tarifaria en 2001, fue un gran apuesto. Ahora tenemos que hacer otro salto a ese nivel. Veremos, a día de hoy, eso no está hecho. Pero lo bueno que os quiero repetir es, primero, el 20%, segundo, cuantificar las cosas, saber qué vamos a capturar, porque hay que ofertar, y luego ver dónde estamos y dónde tenemos que trabajar. Esa estrategia es la que cada ciudad, con sus dimensiones, con esto de las líneas, cada uno tiene sus modos, sus estrategias, pero lo importante es empezar a cuantificar las cosas con este tipo de planteamiento. Por tanto, hay que hacer sistemas de gestión de la movilidad, restricción del vehículo privado. Primero, la zona de bajas emisiones. Segunda, el vehículo privado. Cuando nosotros en Barcelona introdujimos las zonas de parking, las áreas verdes, bajamos un 10% del coche. Un 10%. Evidentemente en los barrios más centrales. Pero hoy, lo primero que yo haría es, pero políticamente esto lo decimos, pero todavía no ha calado, todas las plazas, todos los espacios públicos del conurbado tendrían que ser zonas verdes o, en su caso, zonas azules. Es decir, el vecino puede aparcar, pero si uno viene de afuera, paga como una zona azul. Ese es un tema importante. Vayamos a regular todas las plazas, todos los vecinos siguen aparcando donde aparcaban, pero como zona verde, y luego ahí ya cada municipio decidirá cuánto hace pagar, si 2 euros a la semana o no. Pero eso para mí es un paso importante, porque entonces ya no permitimos el movimiento en coche de cualquiera al coche, porque cualquier espacio es una zona azul. Eso es un cambio cualitativo. Y luego, pues, lanzarse al congestion charge. Entonces viene el tema de la gente que no tiene dinero, que puede pagar, que no, y toda esa discusión. Nosotros hemos empezado a hacer estudios alrededor de eso. Entonces, esta es la zona de bajas emisiones que implementamos a partir del 1 de abril. Esto es la gestión del parking. Barcelona es la que más, pero tiene todo este barrio de aquí que no lo ejecuta, y la zona de dinero tampoco, y es una cosa que no entiendo. Los barrios de dinero tienen plazas libres. Esto no puede ser. No, pues fíjense ustedes si los de la... Entonces, vayan a mirar eso, porque eso lo pueden pagar. Y luego, por barrios, no hay una gestión del aparcamiento, y aquí es la zona en la que se han puesto zonas verdes en Barcelona. Todo esto no tiene. Claro, son 800.000 viajes en coche por dentro de Barcelona, son muchos. Pues ahí podríamos hacer una política. Y luego la congestión, para que entendáis el caso de Estocolmo, miras si está un poco cargado, muy cargado o muy en congestión. Entonces pagas 1 euro, 1,60 €, 2,17 cada vez que pasas. Si pasas en momentos donde no hay congestión, entonces no pagas, pero en función de la congestión, porque la congestión es un punto de equilibrio, y la congestión paga la red de autobuses. Luego, intermodalidad, Park and Ride, eso sí, vamos a hacer, Park and Ride con BTV, es un modelo que estamos implementando con bicicletas, una gestión en polígonos, hemos empezado con el Prat, zona franca, y tendríamos que hacer estos otros, hay que hacer gestión en polígonos. Estos son los Park and Rides que tendríamos que hacer, y todos estos son los que tendríamos que hacer en toda la ciudad con una estrategia más adecuada. Mejorar, evidentemente, la oferta de transporte ferroviario, la de cercanías, alguna línea de metro y extender el tranvía. Evidentemente, oferta alternativa. Y luego empezar a hacer una red de BRT, todos los corredores con BRT. Establecer el modelo de la nueva red de bus que se va a extender al área metropolitana y mejorar el transporte público en la segunda corona de baja densidad y el establecimiento de unas estaciones interurbanas que reorganicen la nueva red de bus. Es decir, Nervión, estos puntos estratégicos, ponerlos como representación topológica, que todo el mundo tenga referentes de esos puntos. Al final hay puntos de periferia que todo el mundo tendría que conocer, por tanto podríamos ir a cualquier sitio. Esto es un poco este esquema de la red bus que ahora hay que extender por la zona metropolitana. Esta es la primera
zona que era la entidad metropolitana de transporte, nosotros proponíamos aquí se puede hacer una política más restrictiva de parking y tienes 2 niveles de red. Pero una buena oferta en cualquier caso. Aquí plantearíamos una reorganización de la red de autobuses. Eso es lo que tenemos que hacer en Barcelona y creo que eso es lo que tendrían que hacer ustedes en Sevilla. Tenemos que hacer una reorganización con líneas express a una escala mayor que la del municipio central. Y bueno, y a partir de aquí, pues, evidentemente, pues hacer... Ahora ya entraríamos, no sé cuánto tiempo me queda, 5 minutos. Voy a pasar rápido, pero para que entendáis un poco también algunas cosas a nivel... Por ejemplo, una de las cosas que a mí me preocupa es, cuando tú vas a París, algunos habéis estado en París seguro, el RER. ¿El RER qué es? Un cercanías que funciona como metro. ¿Por qué no podemos hacer que las cercanías de Sevilla sean metro en una parte, en un ámbito que definamos? ¿Por qué no? No es un tema de infraestructura, es un tema de gestión de esa infraestructura. Hoy cuando la persona que ha presentado el ferrocarril, a mí me ha preocupado una cosa, que es que la cultura que emanaba es que la ciudad para él quedaba muy lejos. Porque lo importante era la alta velocidad para ir a Madrid, Madrid-Sevilla. No, perdonen, los alemanes y los suizos han hecho un sistema para que con cercanías y regionales tú puedas ir con un intercambio a cualquier punto del país. Y es lo que nosotros estamos viendo a nivel ferroviario en Barcelona, es que cercanías está muy lejos. No habla el lenguaje urbano de la metrópolis. Y eso es un gran problema que tenemos en las ciudades. Y eso sí que lo reivindico desde Barcelona. Y es, hemos hecho el gran error en este país, nos hemos gastado una fortuna inmensa en unos trenes que van vacíos en muchos tramos y que nos cuestan una fortuna mantenerlos. Y los alemanes y los franceses empezaron así y al cabo de pocos años empezaron a funcionar como los alemanes. Y es decir, han entendido que la red es un conjunto, que cada día entran y salen 1 millón de personas en transporte público en Barcelona y que solo se van y entran en la alta velocidad 20 o 30.000. Y que nos hemos gastado todo el dinero para esos 20 o 30.000, que antes iban en avión y ahora van en tren, y van un poco mejor, pero... y nos hemos gastado una fortuna cuando lo que tenemos que hacer es que lo que han hecho los suizos o los alemanes, creo que nos hemos equivocado, como nos hemos equivocado en 1850 al 70, donde fabricamos una red ferroviaria, donde quien ganó el dinero en 1870 fueron los Rothschild, los Pereire, las empresas que construyeron la red. Y en 1870 estábamos en bancarrota porque habíamos construido una red que no usábamos. Hoy hemos construido una red ferroviaria que es la segunda del mundo después de China. A mí eso me preocupa, yo no quiero ser el segundo del mundo, yo quiero ser un país en proporción. Y en ese sentido creo que nos equivocamos, porque hemos dejado caer las cercanías. Y las cercanías son las que mueven cada día a la gente a nivel ferroviario en las metrópolis. Y una cosa que vimos en Barcelona es que nosotros tenemos Ferrocarriles de la Generalitat, que está muy al límite, ya no puede crecer más, pero cercanías y metro pueden crecer un 40%. Pueden crecer un 40%. Y que en nuestro sistema ferroviario, con las rótulas, articulándolas bien, no haciendo nuevos tramos, haciendo que los trenes, en vez de pasar todos por una línea, 3 pasan por uno y otro por otra, se equilibren los 2 túneles, haciendo un salto para que haya un mayor equilibrio entre los 2 túneles, evidentemente mejorando la tecnología de las catenarias, de los sistemas de información, y con esto nosotros podemos avanzar muchísimo ante esa necesidad de que, como la contaminación del aire es la que nos mueve, porque Europa nos obliga a funcionar, no se trata de hacer esto. Esto es el plan de movilidad, de hacer todos los trayectos ferroviarios. Esto no lo vamos a hacer en un montón de años. Pero, haciendo este salto de Barcelona, aquí tenéis los núcleos, y haciendo estas nuevas modalidades, y ahora estoy hablando de Barcelona, en ese conurbado, empezamos a extender un territorio en el que nos movemos de cualquier sitio a cualquier sitio de una forma asequible y que no tiene por qué ser en coche. Luego, si es en coche o no, ya se irá decidiendo. Y luego, por niveles de pobreza, nosotros haciendo 4 intercambiadores. Uno en Baricentro,
tocando en el cruce de del Sabadell Terrassa Barcelona con la de la B30, en ferrocarril. La de Montcada, una nueva estación en Glorias y una en la de Torrassa, que está prevista, podemos mejorar muchísimo nuestro sistema ferroviario. Por tanto, no es un tema de hacer grandes infraestructuras, sino de gestionar las infraestructuras que tenemos. Pero para eso, Cercanías tiene que hablar el lenguaje urbano. Y lo único que he dicho es que esta mañana no he sentido que la empresa de Cercanías tuviese la longitud de onda del lenguaje ciudadano. Solo he dicho eso, creo, me parece que es razonable. Y entonces, en ese esquema, nosotros hemos hecho un análisis de lo que podríamos hacer en las inversiones en los próximos años con la misma infraestructura que tenemos, y a partir de aquí, estos 2.400 millones, el acceso al aeropuerto no lo necesitamos, era un negocio que alguien se inventó, pero estos 500 de la modernización de la red y los intercambiadores de las estaciones no son fundamentales. Y eso yo creo que es lo que necesitamos para los próximos años. Y ahí entramos con las lógicas de rótulas, la duplicación la duplicación de la vía, eso sí, es decir, que tenga doble vía, porque si no, no hay gestión buena. Hay que hacer soterramientos y, evidentemente, la buena equilibración de los dos túneles. Pues estas gestiones son las que son fundamentales para nuestra ciudad. Ahora solo hablo de Barcelona. Y, evidentemente, pues este nudo, el de la Torrassa, es complicado. Parece ser que ahora, finalmente, va a haber una inversión aquí, pero para nosotros esa rótula es fundamental, porque aquí se cruzan 4 líneas ferroviarias y puede ser un nuevo centro para la zona de Hospitalet. Lo mismo en el intercambiador de Montcada, todas las líneas pasen por ahí. Puede ser un centro que no tiene por qué estar en el centro, puede estar más en la periferia. Y, evidentemente, esto implica, a nivel de urbanismo, preservar estos espacios para que el sistema ferroviario pueda funcionar. En los planes urbanísticos en Barcelona no están en esa longitud de onda, y eso es un drama. ¿Por qué? Porque el operador ferroviario no está en las reuniones de planeamiento urbanístico. Eso es un problema. Y no es un problema de nuevas líneas ferroviarias, es un tema de dónde duermen los trenes y dónde se reparan. Porque esa es la base para que luego ese sistema funcione. Aquí tenemos lo que se gana en accesibilidades. Todo este sector, que es de los más empobrecidos, está aquí. Ganan las zonas más empobrecidas. Bueno, pues es una apuesta que podemos hacer. Y luego, evidentemente, la fractura que pueden ser las redes no tiene por qué serlo. Hay pasos transversales que se pueden ir haciendo y se han hecho de forma adecuada. Eso es un poco la lógica con la que nos movemos. Y luego hay otra. Nos viene la revolución de la alta velocidad. La alta velocidad va a ser una revolución en España cuando funcione con sistemas regionales. Es decir, en los sistemas por los que una metrópolis, pues esa relación que ustedes tienen, y ahora no me meto, pero bueno, digo, no, porque Sevilla, Málaga, Córdoba, que funcionen más cotidianamente como sistema urbano, es mucho más importante que si vamos de Sevilla a Barcelona, porque creo que no es lo central. Lo central son los movimientos territoriales metropolitanos, que eso es lo que da fuerza a un territorio. En Barcelona, pues tendríamos que funcionar con unos sistemas territoriales como llegar a Valencia, Zaragoza, pero también en todas las capitales comarcales que tenemos dentro, y con alta velocidad. Eso quiere decir que el tren pare en Martorell, en el Prat, en Sants, en Sagrera, en Cerdanyola, en Granollers. No todos, pero que además de la red de los que van a Barcelona-Madrid, hay unos que funcionan como sistemas regionales de alta velocidad, que es lo que hace hoy funcionan así en Tokio, en Suiza, en Alemania. No van a 350, pero van a 200 o 250 con este esquema. Eso es un poco el cambio. Entonces, vale, y luego tenemos el sistema ferroviario, pues de ese sistema regional. Tenemos que hacer un salto. Cuando esta mañana se hablaba de los clústeres, si queremos clústeres, tenemos que funcionar a una escala mucho más allá de la de Sevilla, o mucho más allá de la de Barcelona, para que Barcelona crezca o Sevilla crezcan, porque funcionan con un sistema en el cual
la unión, lo que estructura los territorios, siempre ha sido y será el ferrocarril. Y eso es muy importante en este sentido. Y aquí me quedo. Muchas gracias.